Buenos días. Si no estoy equivocado, el último día terminamos con el tema de las envolturas. Estuvimos viendo, empezamos con las envolturas de arqueas, primero con las bacterias, luego arqueas. Estas son exclusivas de arqueas. Recordad que las capas S, a que son características de arqueas, pueden estar en bacteria. Y luego estuvimos terminando de ver todo lo que nos quedaba, digamos, por fuera de la célula. Envolturas como la cápsula y luego toda una serie de prolongaciones, como eran las fimbrias y los pelos. ¿Qué nos queda ahora? Pues hemos visto todo lo que hay por fuera. Vamos a ver lo que hay en el interior de la célula. ¿De acuerdo? Entonces hoy vamos a hablar de estructuras intracelulares, pero no vamos a verlas todas, evidentemente. Eso se supone que ya lo habéis visto en general. Insisto, no voy a hablar de los ribosomas, de cómo se sintetizan las proteínas, ni de compuestos o solutos normales o generales en todas las células. Vamos a hablar de estructuras que son típicas de las bacterias. Entonces, hablaremos de inclusiones celulares. Pone citoplasma, a veces igual se me escapa la palabra inclusiones citoplasmáticas, pero me gusta decir celulares porque algunas de estas inclusiones veremos que pueden estar en el periplasma, pero siempre están dentro de la célula, son acumulaciones dentro de la célula. Luego veremos las vesículas de gas, que hay gente que las mete directamente también en inclusiones, ¿vale? Yo las he puesto un poco por fuera, pero y finalmente hablaremos de una forma diferencial de las bacterias, que son las esporas. Son unas formas de resistencia que les permite sobrevivir durante muchísimos años. Por lo tanto, como habéis visto en este esquema, básicamente las tres cuestiones que quiero contestar hoy es cómo se almacenan las reservas las bacterias, y veremos que es en forma de inclusiones. Luego, ¿pueden flotar las bacterias en el agua? Pues la pregunta, cuando hago estas preguntas, obviamente que sí, ¿no? Si no, ¿para qué tienen estas vesículas? Veremos su función, cómo funcionan, algunas particularidades. Y finalmente veremos qué hacen las bacterias cuando las cosas van mal dadas. Es decir, cuando vienen condiciones adversas, ¿qué hacen las bacterias? Las que pueden, insisto, no todas las bacterias son esporuladas. ¿Vale? Eso que quede claro. Solo hay unas pocas afortunadas. Bueno, pues empezamos con la primera parte, las inclusiones, la mayoría de las cuales su función principal va a ser actuar como almacenamiento de reservas. ¿Cómo almacenamos nosotros, por ejemplo, el carbono? ¿En qué moléculas, qué hacemos para guardar carbono y energía? ¿Qué molécula utilizamos? ¿Ni idea? ¿Cuál es la ruta metabólica más importante, la que más os suena para conseguir energía? El ciclo de Krebs. Vale, ¿y de dónde sacamos la energía para entrar en el ciclo de Krebs normalmente? La glucosa, la glucólisis. ¿Vale? Entonces, cuando yo no necesito energía, pillo glucosa, puedo pillar más cosas, hay muchas más rutas, y en bacterias aún más, ya la veréis. Pero bueno, en nuestras células cogemos glucosa y la quemamos, básicamente. ¿Vale? Pero cuando no me hace falta, tengo que guardar esa glucosa. ¿Cómo la guardo? En glucógeno, en polímeros, ¿no? Y las plantas en almidón. Bien, pues las bacterias, algunas también guardan glucógeno. Almidón no me suena que guarden, ¿vale? Pero los polímeros de carbono que utilizan para almacenar esta energía se llaman PHAs, polihidroxialcanoatos. Lo escribo. Polihidroxi esto es una L, alcanoatos. Estos son polímeros, como su nombre indica, de alcanoatos. ¿Los alcanoatos qué son? Alcanos. Os suena de la química de primero, y la habéis visto hace relativamente poco, lo sabéis más que yo seguramente. Por lo tanto, son polímeros con enlaces simples. Básicamente, carbonos con enlaces simples unidos, de distintas dimensiones, de distintos números de carbonos. Normalmente van de 3 a 18.
de 3 a 18. Como polímero, como nombre general, sería el PHA, pero cuando se habla normalmente, casi siempre se habla de PHBs. ¿Por qué? Porque el que más utilizan las bacterias, el más abundante, es un alcanoato que se llama butirato, que es el alcanoato de 4 carbonos, este que tenéis aquí. Está tumbada porque no me cabe al revés. Bueno, me cabía, pero era muy pequeñita, así lo veis mejor. Entonces, lo que hacen la mayoría de las bacterias es utilizar bloques de butirato y hacen polihidroxibutirato. El PHB es uno de los polímeros más abundantes en las bacterias y una de las maneras de guardar carbono más habitual. Como siempre, cuando hay nutrientes en abundancia, pues voy funcionando, pero me guardo las reservas para cuando me hagan falta. Entonces lo hacen con este tipo de polímeros y fijaos, esto que veis aquí son inclusiones celulares de PHBs, de polihidroxibutirato. Fijaos en el tamaño. Alcanza un volumen muy importante. Podríamos, si lo calculamos, casi podría ser la mitad del volumen celular. Es decir, que cuando hay mucho carbono, lo almacenan de manera importante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, normalmente los libros a veces hablan de PHBs, pero que quede claro que puede haber otro tipo de alcanoatos para utilizarse como almacenamiento. Entonces, PHAs en global, PHB específico para el butirato, que ya os digo, insisto, que se utiliza mucho porque es el que más se usa. ¿Qué más cosas necesita la bacteria además de carbono? Nutrientes así esenciales. ¿Qué tienen los fosfolípidos, el ADN, por ejemplo? Fosfatos, ¿vale? Entonces, otro tipo de nutrientes o de compuestos que son esenciales son los fosfatos. Y además su presencia en el ambiente es mucho menor que la de carbono. O sea, que si necesitamos almacenar carbono, imaginaos fosfatos. Entonces, la mayoría de las bacterias almacenan el fósforo en forma de polifosfatos. También como gránulos, y aquí tenéis una micrografía de contraste de fases, no sé si lo veis desde aquí, pero aquí hay como unos puntitos negros. Pues estos son gránulos de polifosfatos, que evidentemente cuando son necesarios, pues los polifosfatos se descomponen, liberando los grupos fosfato para sintetizar las purinas y las pirimidinas, incluso ATP, fosfolípidos, lo que haga falta. Tanto el almacenaje de carbono como de fosfato es común a prácticamente todas las bacterias. Cuando digo bacterias es arqueas también, ¿vale? Además de estos gránulos que son muy característicos y muy típicos, luego hay una serie de grupos de bacterias que son capaces de formar otro tipo de inclusiones. El primer ejemplo que vamos a ver son las bacterias gram negativas, que se llaman bacterias del azufre, que son capaces de oxidar el azufre reducido. El azufre reducido es el sulfuro de hidrógeno, SH2. Así como acabamos de hablar ahora, que nosotros tenemos la energía de la glucosa, la quemamos y demás, pues veremos cuando entremos en la fase del metabolismo que hay algunas bacterias que utilizan compuestos inorgánicos como este para obtener la energía. No el carbono, obviamente, pero sí la energía, oxidando esto. Pues estas bacterias del azufre que se llaman, cuando hay bastante azufre reducido, que es como suele estar en la naturaleza, lo oxidan, dando lugar al azufre elemental. Y esto son los gránulos, es decir, el azufre elemental se agrega y forma estos gránulos, que aquí no se ve muy bien, pero son azules al microscopio. Porque el azufre los cristales de azufre dan ese color. Fijaos en todos, quitando el de polifosfatos, que eran un poco pequeñitos, la cantidad de inclusiones de acumulación que pueden llegar a hacer. Es que a veces, cuando hay mucho, almacenan una cantidad tal que prácticamente se peta todo el citoplasma de la bacteria. Fijaos la importancia que tienen. ¿Por qué? Porque cuando desaparezca esto, me quedo sin comida. Entonces, la tengo que almacenar para cuando vengan mal dadas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos este tipo de inclusiones. Insisto,
Carbono y fosfatos, podríamos decir común, general. Azufre, las que le hagan falta, las que sepan oxidar, las que no sepan oxidar el azufre reducido, pues no son capaces de hacer este tipo de inclusiones, este tipo de gránulos. Luego utilizarán este azufre y lo seguirán oxidando para hacer sulfato y todo lo que tú quieras para conseguir energía. Entonces, cuando no hay, tiran de gránulos y estos gránulos se van haciendo cada vez más pequeños, evidentemente, hasta que desaparecen si los gastan. Otro grupo más particular que son capaces de almacenar otros compuestos de carbono en forma de carbonatos. Las cianobacterias, hemos hablado de ellas varias veces ya, son organismos fotosintéticos, los primeros oxigénicos, que de hecho son las que liberaron el oxígeno para que el planeta Tierra tuviera el oxígeno suficiente para que aparecieran los demás, básicamente. Pues bien, este proceso por el cual durante la fotosíntesis y durante su metabolismo son capaces de tomar ese carbono y formar carbonatos, se llama biomineralización. Y forman literalmente minerales, aquí tenemos piedras, básicamente, de carbonato. Hay distintos tipos de carbonatos, según con qué lo combines. En este caso, esto que veis aquí se llama benstonita. Y, no importa tampoco saber de qué va, pero bueno, los carbonatos se están asociando con magnesio, calcio, estroncio y bario. ¿De acuerdo? Hay otras cianobacterias que almacenarán el carbono con otros minerales, con otros cationes, se combinan y dan otros carbonatos. Lo importante es que pueden biomineralizar, porque estos son minerales, y formar sustancias tóxicas, sólidas, compactas, y veis aquí unos pedazos de bolas. En muchas ocasiones, esta biomineralización puede tener lugar en la superficie, depende de las especies que lleven a cabo la biomineralización. Es normal que sean fuera, no formen inclusiones. Pero cianobacteria, en concreto, en este caso Gleo-margarita, pero bueno, algunas, la introducen dentro en forma de inclusiones. ¿Vale? Lo que os he dicho, a veces estas inclusiones que parecen que están en el interior celular, en el citoplasma, están en el periplasma. Lo que cuando nosotros la vemos parecen que están dentro, pero pueden estar en el periplasma. ¿Vale? Fijaos siempre en las fotos, quitando en el azufre, insisto, es que almacenan un montón. Mirad la cantidad de piedras que tiene aquí esta célula dentro. ¿Vale? Está petada de carbonatos. Pues bien, hasta ahora hemos visto 4 tipos de inclusiones distintas de almacenamiento. Ahora vamos a ver 2 inclusiones que no están relacionadas con el almacenamiento de nutrientes, sino con el desplazamiento de la bacteria, con la ubicación de la bacteria. El primero de ellos son los magnetosomas. En este caso lo que se almacena son compuestos magnéticos, como su nombre indica. Según la bacteria que sea, tendremos unos u otros. Suelen ser derivados del hierro, pero básicamente los más habituales son la magnetita, que es hierro combinado con oxígeno, y la greigita, que es combinado con azufre. ¿Vale? En cualquier caso, compuestos magnéticos, pilas, polos. Entonces, estos compuestos se almacenan formando estas filas de magnetosomas que se ven al microscopio como rayas negras. ¿Veis? Esto sería la célula y se forman así. Fijaos que a diferencia de las otras inclusiones, que veíamos cosas redondas distribuidas, aquí siempre se ponen en fila. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Son imanes. Son imanes. Entonces, si tú pones imanes juntos, pues tienen 2 polos, y aunque tú lo partas, siempre tienes 2 imanes, no tienes un monopolo. Pues se ponen orientados en función de ¿qué? ¿A qué se orientan? Al magnetismo terrestre. Por lo tanto, esto les permite a las células orientarse según las líneas magnéticas terrestres. Aquí tenéis las cadenas de magnetosomas y aquí una foto de un magnetosoma particular. Fijaos que los magnetosomas también tienen una especie de membrana alrededor, envolturas. No son membranas celulares, no son bicapas lipídicas exactamente, sino serían orgánulos. ¿Vale? Las bacterias no tienen orgánulos.
Sí que tienen fosfolípidos, algunas proteínas y glicoproteínas, como el resto de inclusiones. Pero se habla que tienen membranas no unitarias, para que quede claro que no es una membrana bicapa lipídica convencional celular. ¿Vale? Algo que los mantiene. ¿Vale? Hay distintos tipos, ya os he dicho, de imanes y les permiten orientarse en las líneas magnéticas. ¿De qué le puede servir a una bacteria orientarse en función del magnetismo terrestre? Porque que se oriente hacia una comida me parece estupendo, pero que se oriente por el magnetismo, ¿qué te aporta? ¿De qué sirve? ¿Hacia dónde tiran las líneas magnéticas de la Tierra? Ni idea. Pues van hacia el núcleo. Es decir, básicamente el magnetismo tira hacia el núcleo. Si tira hacia el núcleo y ellas se colocan en estas líneas, básicamente lo que están tirando es para abajo. ¿No es así? Entonces, normalmente este tipo de bacterias suelen ser o microaerófilas, que les gusta vivir con poco oxígeno, o anaerobias, que les gusta vivir sin oxígeno. Y entonces esto le va a permitir colocarse o dirigirse hacia abajo, hacia zonas donde no haya, en el fondo marino o en las tierras, pues a enterrarse, para entendernos. ¿De acuerdo? Nos interesa irnos lo más cerca del núcleo. Claro, no van a atravesar hasta el núcleo, pero bueno, se van para abajo. Si estás en el agua, te vas al sedimento marino, te ubicas abajo, donde hay menos oxígeno, y si estás en la tierra, pues cuanto más abajo, menos difunde. ¿Sí? Pero estos es que son imanes tal cual. Son micro nanoimanes realmente, pero es que son imanes. Y luego nos queda otra inclusión citoplasmática, que la he separado para tener 3 preguntas y porque también en muchas ocasiones se pone aparte, pero podrían estar perfectamente las inclusiones, que son las vesículas de gas. Como os he dicho, los magnetosomas te permiten localizarte en función del magnetismo terrestre. Las vesículas de gas nos permiten flotar, ubicarme ¿dónde? En una columna de agua. ¿De qué me sirve colocarme más arriba o más abajo? Pues normalmente, evidentemente, son organismos casi siempre acuáticos y me va a permitir colocarme donde llegue la luz que me interesa. Muchos son fotosintéticos y necesitan la luz. Pero como veremos cuando hablemos del metabolismo y de los fotosintéticos, distintas bacterias fotosintéticas tienen distintos pigmentos y los distintos pigmentos absorben a distintas longitudes de onda. Uno podría pensar, yo funciono con luz, pues me voy para arriba, que es donde hay más luz. Pero si nos vamos todos arriba, vamos a competir entre nosotros. Entonces igual lo que nos interesa es estratificar. Tú te quedas aquí, yo me quedo aquí y no nos peleamos. ¿Y esto cómo lo consigo? Con distintos pigmentos. Insisto, eso ya lo veremos. Por lo tanto, lo que utilizo son vesículas de gas, entre otras cosas, y me coloco en la zona donde llega la radiación de la longitud de onda que yo puedo absorber, e idealmente que los demás no pueden. Entonces estoy solo y no me peleo con nadie. Para eso sirve. Las vesículas de gas se ven mucho. El ejemplo paradigmático y típico es el ejemplo de las cianobacterias cuando provocan blooms o floraciones. De repente crecen un montón y ascienden a la superficie y forman estas mareas verdes que se ven en los lagos y en otras masas de agua. Pues esto está formado por cianobacterias. ¿De acuerdo? Y lo que han hecho es, pues evidentemente, ¿cómo será una vesícula de gas? Pues se hinchará y hará que la bacteria sea menos densa y sube, y cuando me interesa bajar, colapso, me pongo más densa y desciendo. Ese es el mecanismo simple. ¿Cómo se ubica? ¿Qué pinta tienen? Cuando lo vemos al microscopio aparecen como unas vacuolas, que no son vacuolas, son vesículas de gas, ¿vale? Como unos compartimentos, pues con gas evidentemente, que se ven aquí, que no sé, en el microscopio, y se localizan por aquí, ¿vale? Estas vesículas de gas veremos que no son redondas, son cónicas, y se ubican en distintos ejes de la célula, no se ponen todas iguales. Algunas se ponen transversales, entonces si hacemos un corte de una célula, por ejemplo una cianobacteria, hacemos un corte así, todo lo que veis blanco son vesículas de gas, ¿de acuerdo? Y fijaos, están así alargadas, con lo cual significa que son así alargadas, están las vesículas así, salen hacia así y le metí un corte. Entonces se disponen, podríamos decir, longitudinalmente desde nuestro punto de vista de observación, longitudinalmente, porque las hemos cortado, ¿vale?
Y luego hay otras transversales que se encuentran en sentido contrario. Si estas están así, pues otras están así. Entonces, al pegar el corte, en este caso las vesículas están ya saliendo hacia aquí. ¿Vale? Entonces les hemos metido este corte y nos quedan así redondas. Mientras que estas están tumbadas. Y le he metido así el corte. ¿Vale? Es decir, se ubican de distinta manera para poder ocupar el máximo posible del volumen de la célula cuando le hacen falta. ¿Cuál es el truco de estas vesículas? ¿Cómo lo hacen? En el interior de las vesículas de gas solo entra gas. Porque si empieza a meter agua o líquidos o lo que sea, ya la densidad, pues evidentemente aumenta. Yo lo que quiero es meter gas para hincharme y ser menos densa y ascender. ¿Cómo lo hacen? Con unas proteínas que forman la cubierta de estas vesículas de gas, que son impermeables, totalmente impermeables, súper rígidas. Aquí tenéis una micrografía de una vesícula de gas, fijaos, esta forma cónica, y está recubierta por una serie de nervios de una proteína que se llama GVPA. La proteína GVPA es la proteína principal de la cubierta de las vesículas de gas. Es una proteína hidrofóbica, súper rígida, que forma estos nervios, como si fuese... No sé, no me sale. ¿Veis aquí esto que está en verde? Forma una serie de nervios y es una capa, ya os digo, es hidrofóbica, no pasa el agua ni los líquidos, no pasa los solutos, solo puede difundir los gases a través de ella. Y estos nervios, esta estructura tan rígida, se fortalece aún más metiéndole otra proteína transversalmente, que lo que hace es unirla. GVPC. ¿Cómo me puedo acordar del nombre? De las proteínas de las vesículas. GVP, A y C. ¿Qué creéis que significa GVP? Esto tenéis que verlo en muchas proteínas. ¿Qué significa GVP? ¿Cómo? Esto no. ¿Qué significa esto? ¿G de dónde viene? De gas. La V de vesícula y la P, proteína. Siempre. Fijaos, hay muchos nombres de proteína y dices, joder, ¿cómo me voy a aprender yo esta mierda? Si hay un montón de nombres. Si son las siglas en inglés, o sea, la pensáis en español y la giráis. ¿Vale? Proteína de las vesículas de gas. Pero como está en inglés, gas vesicle protein. Pero muchas de las proteínas, los nombres que les ponen, son así. ¿Vale? Entonces, ya sabéis, ¿cómo me puedo acordar de la proteína de la vesícula de gas? Proteína vesícula de gas, ya la tengo. Proteína vesícula de gas, por la al revés, y es la A y la C. ¿De acuerdo? A ver si así os acordáis. La principal es la A, ¿vale? La que forma los nervios. Y luego la C es transversal para dar más fortaleza aún si cabe. ¿Vale? Bien. Pues vamos a pasar ya, hemos visto todas las inclusiones celulares, algunas son de almacenamiento, otras son para ubicarme, y ahora ya vamos a pasar a una forma muy particular de célula, insisto, el ejemplo típico de diferenciación celular en bacterias, que son las esporas. La pregunta, ¿qué hacen las bacterias si las cosas van mal dadas? ¿Qué hacen? Se mueren, la mayoría se mueren. Pero algunas, insisto, porque luego nos vamos, esporulan, no, esporulan unas pocas, ¿vale? Las bacterias, igual que nosotros, si las cosas van mal dadas y no hay para comer, o hay cosas, radiaciones y hay luz y calor extremo y lo que sea, te mueres. Pero algunas pueden esporular, ¿vale? Entonces se diferencian en una forma celular que les confiere resistencia a la radiación, al calor y a la desecación, y a compuestos tóxicos. Todo eso. Aquí tenéis la pinta que tienen las esporas. Insisto, comentar que en bacterias las esporas siempre son endosporas. No es como los hongos, que a veces hay esosporas y demás. Aquí son endosporas. Y se diferencian en función de su posición. Lo primero que vemos cuando lo vemos al microscopio de contraste de fases es que son refringentes. ¿Veis que esto redondito blanco son las esporas? Son refringentes.
rebota la luz. Y luego, lo que os digo, si se colocan en la zona terminal, estos son bacillus, la mayoría, veis que está en el extremo, formando como una cerilla, pues entonces son esporas terminales. Si están un poquito, no están justo en el extremo, se mueven un poco, parece una cuchara, subterminales, y luego están las endosporas centrales, ¿vale? Que se ubican en el centro. ¿Veis que son bacilos? El organismo modelo que más se conoce es Bacillus. Las bacterias del género Bacillus son las que más se conocen. Y la mayoría de los datos que voy a mostrar están basados en los estudios realizados con Bacillus, que se han estudiado todos los genes que se ponen en marcha durante la polulación y la germinación, etcétera, etcétera. Todo lo que vamos a ver, ya os digo, viene de ahí. El ciclo vital de las bacterias es como el de las cucarachas. Nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿vale? Pues las bacterias esporuladas, dentro de su ciclo vital, además del ciclo de la fase vegetativa, donde la célula nace, crece, se divide y muere, cuando puede, o bueno, cuando aparecen las condiciones adversas, entra en otro ciclo, que es la fase durmiente, que le llaman. Da lugar a una endospora y luego se libera al exterior. Luego veremos este proceso más en detalle. Entonces tenemos el ciclo vegetativo, o la fase vegetativa es común a todas las bacterias. De hecho, es el único que tienen. Pero las esporuladas tienen una fase que se llama durmiente. Y es la fase en la cual evidentemente está en forma de espora. Se llama durmiente, pero no es totalmente parada. Luego lo veremos. Es decir, la espora cuando está... La idea es reducir el metabolismo lo máximo para no gastar energía, pero no está parada totalmente, ¿vale? Tiene que estar pendiente por si llegan buenas nuevas y ponerse en marcha otra vez. Una vez que se ha formado la espora, que luego veremos cómo, pues esta espora se da cuenta que ya hay más alimento, que ha desaparecido la radiación, que la temperatura ha bajado, y entonces germina, da lugar a una célula vegetativa. Hay que tener la espora totalmente refringente, esto es una espora normal, sin germinar. Durante la germinación hay tres fases. La fase de activación, que es cuando se ha dado cuenta de que las cosas han cambiado y tengo que empezar a germinar. Y entonces ya empieza a perder la refringencia. Fijaos que tenemos aquí menos refringencia, no es toda la espora, solo hay una parte. Ya hay aquí algunos cambios. La segunda parte sería la germinación. Se empieza a hidratar, empieza a captar, pierde la refringencia. Y por último, esta célula que está germinando viene a la fase de crecimiento. La célula aumenta de tamaño, veréis que la célula está dentro de unos compartimentos, ¿vale? Y sale de la espora que se ha roto, es como una semilla. Al final sale la planta y la cubierta, la semilla se abre. Pues lo mismo. Crece y se libera, ¿vale? Activación, germinación y crecimiento. ¿Cuánto tiempo creéis que puede durar entre que se activa y da lugar a una célula vegetativa? Ni idea. ¿Minutos, horas, días? Horas. Hay algunas que pueden durar minutos. Esto es un proceso muy rápido, ¿vale? En Bacillus, puede haber algunas que hayan horas. Luego veremos que la esporulación sí que dura horas. En Bacillus se supone que más o menos 8 horas. ¿De acuerdo? Pero la germinación es súper rápida. En cuanto se dan cuenta que ya se ponen a funcionar, pim, pam, pim, pam. Es decir, la espora es súper resistente, puede aguantar años, pero muchísimos años. ¿Vale? Está una cosa súper parada y de repente le vienen nutrientes, ya está, se cambia, vienen las buenas condiciones y en minutos ya tienes otra célula ahí nueva. ¿Vale? Es una pasada. Y hay un montón de cambios para hacer una espora, pero aparecen enseguida. Porque veremos, de hecho vamos a verlo ya, que la espora en su interior tiene la célula vegetativa modificada. La esporulación, o sea, la espora, su objetivo es protegerse, insisto, radiaciones, calor y sustancias tóxicas. Y para ello hace dos cosas. Modifica el interior de la célula para deshidratarse y para proteger a las estructuras de las radiaciones y del calor y de los compuestos tóxicos. Y por otro lado, se rodea de una serie de envolturas súper rígidas que evitan que penetren las radiaciones, el calor que pueda alcanzar o que destruya la estructura y que los compuestos tóxicos penetren.
De hecho, las esporas son muy difíciles de teñir. Cuando hacemos una tinción de Gram, por ejemplo, si hay una espora, el cristal violeta no penetra a través de todas estas envolturas que ahora veremos. Pues del mismo modo que no pasa el cristal violeta, otros compuestos tóxicos tampoco pasan. Si queremos teñir esporas, que teñiréis esporas en pink, hay que utilizar otro tipo de colorantes como el verde malaquita y sobre todo unas condiciones muy extremas. Y veremos que para que pase el colorante hay que ponerlas en vapor, hay que calentarlas mucho y ponerlas con vapor de agua para que el colorante difunda a través de aquí y penetre y las tiña. Pues lo mismo que hacemos con el colorante en el laboratorio, pasa con las sustancias tóxicas. No pueden entrar. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las envolturas? Por fuera un exosporio proteico, que tiene una función evidentemente rígida y protectora, pero la cubierta más gruesa, digamos la capa más gruesa, es la cutícula o cubierta. ¿Vale? Lo podéis ver de las dos maneras, por eso os he puesto los dos nombres. Esta cutícula es exclusiva de esporas y está formada por proteínas que solamente están en las esporas. La célula vegetativa no tiene estas proteínas. De hecho, utilizando una tinción diferencial, aquí veis un bacilo con una espora en su interior y esto de aquí sería la cutícula. ¿Qué hay debajo de la cutícula? Una corteza o córtex. No sé si he dicho corteza. Cutícula cubierta y esto es la corteza o córtex. ¿De qué está compuesto la corteza? De peptidoglicano. Pero no de un peptidoglicano como el de la pared celular que hemos visto, sino un peptidoglicano más laxo. ¿Vale? Importante. La composición química es la misma, pero es más laxo. No es el peptidoglicano de la bacteria. Y luego, por debajo del córtex, aparece lo que se conoce como, aquí pone DNA, pero es núcleo. El núcleo de la espora. Y aquí me gusta hacer hincapié súper importante, que nadie se quede con el nombre de núcleo como un núcleo celular. No tiene nada que ver con el núcleo de eucariota donde está el ADN. El núcleo de la endospora es la célula vegetativa. Es la célula tal cual. Entonces, ¿qué vamos a encontrarnos aquí? Pues nos encontraremos la pared celular, la membrana citoplasmática y el citoplasma y el cromosoma bacteriano. Es decir, esto de aquí dentro es la bacteria. ¿De acuerdo? Pero para poder sobrevivir va a sufrir toda una serie de cambios, lo que os he dicho, para deshidratarme y para protegerme. Cosas exclusivas de estas que hay aquí dentro de la célula vegetativa, dentro de la espora o del núcleo de la espora, para no confundirlo con la célula vegetativa en condiciones normales. Dos cosas diferentes. En primer lugar, se sintetiza un compuesto llamado ácido dipicolínico, DPA, típico de lo de la espora, que es en grandes cantidades. Y luego también hay grandes cantidades de calcio. Aumenta enormemente la concentración de calcio en el interior durante la esporulación. La gran parte de estas dos moléculas se unen entre sí formando complejos de ácido dipicolínico y calcio que van a hacer dos cosas fundamentales de lo que hemos dicho. Uno, van a empezar a absorber agua, a captar agua y así reduce el contenido de agua libre. Estamos deshidratando la célula. Y la segunda actuación es que se va a unir al ADN evitando o haciéndole más resistente a las altas temperaturas, ya compuestos tóxicos. Es decir, deshidrata y protege al ADN sobre todo de temperaturas y compuestos tóxicos. ¿Por qué? Porque los compuestos tóxicos muchas veces necesitan agua para funcionar. Al disminuir el contenido de agua de manera importante, no son tan efectivos. Un segundo grupo de compuestos exclusivos de la espora, que no están en la célula vegetativa, son las proteínas pequeñas solubles a ácido. En inglés, SAPs. Soluble proteins, acid soluble, o soluble acid, small acid soluble proteins, son SAPs. Soluble proteins, no, la protein va al final. SAPs. ¿Vale? Small acid soluble proteins. Proteínas pequeñas solubles en ácido. ¿Vale?
Estas proteínas, en primer lugar, lo más importante, se intercalan también en el ADN y cambian su conformación. ¿Habéis oído hablar de las conformaciones del ADN B, A y Z? Normalmente está en B. Normalmente. Pues cuando se le unen estas proteínas pasa a A, que es más compacta y es más resistente a las radiaciones ultravioletas. Es más difícil que las pirimidinas se dupliquen y haya mutaciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, protegen al cromosoma de las radiaciones. También al compactarse es más resistente a la temperatura y esto, pero bueno, sobre todo a nivel de radiación es crítico. Y la segunda función es que cuando la espora, hemos dicho que germina, necesita nutrientes. Pues bien, se comen a estas proteínas, la utilizan como fuente de carbono y energía. La pueden utilizar. En esta tabla tenemos un resumen de un montón de cosas para comparar la célula vegetativa y la espora. Pero lo vamos a hacer por bloques. Básicamente, la espora es refringente y la célula vegetativa no. Contenido en calcio y dipicolínico, pues evidentemente es alto en endospora. Aquí no hay calcio, pero muy poquito en comparación, y no hay dipicolínico, es exclusivo de la espora. Todo esto de aquí, síntesis, actividad enzimática, pues evidentemente la célula vegetativa es alta y en la endospora es baja o nula, ¿vale? Es decir, la endospora está durmiente, no está muerta, ¿vale? Tiene que tener cosas que funcionen para detectar cosas, pero está metabólicamente prácticamente inactiva. Resistencia múltiple al calor, radiación y productos químicos. Es resistente a la lisocima, ¿vale? ¿Por qué? Porque no puede pasar esa cutícula y ese endosporio. El contenido de agua es muchísimo más bajo, un 10 o un 25% de lo normal, ¿de acuerdo? Y luego las SAPs están presentes en la endospora y están ausentes en las células vegetativas. Pues por último, vamos a ver cómo se forma esta endospora. Ya os digo, el ejemplo que tenéis aquí es de Bacillus, que es el más estudiado. Hay un montón de genes implicados, más de 200, que tienen que hacer, por un lado, que los genes que normalmente funcionan durante el ciclo vegetativo se paren, los que no sean indispensables, y poner en marcha todos los genes necesarios para hacer la endospora, todo lo que acabamos de ver. No se expresan todos de golpe, sino que hay una serie de fases, se van expresando poco a poco. Hay hasta 7 fases, en este caso. ¿Vale? Tampoco importa que os sepáis la 1, la 2, la 3, ¿vale? Pero os pongo aquí para que veáis un poquito cómo gradualmente se va montando la espora. Lo primero que tiene que ocurrir es que la bacteria, la fase 1, se dé cuenta de que las cosas van mal dadas, que hay que poner en marcha la esporulación. Durante esta primera fase es paso a esporulación, modo esporulación, y empiezo a construir los genes, a expresar los genes que me hacen falta. Fase 2. Se me forma una preespora en un polo, en un lugar. Normalmente las bacterias cuando se dividen duplican el cromosoma, lo ponen cada uno en un lado y aquí meten un septo y dan lugar a 2. Lo veremos, esto. Pues bien, cuando van a esporular, esta división es asimétrica, se coloca en un punto. Entonces aquí colocamos el ADN que necesito y el contenido citoplasmático que tenga aquí, pero el septo está muy desplazado, asimétrico. Y se forma lo que se conoce como preespora, que básicamente es este cacho del citoplasma. O sea, aquí no ha habido una diferenciación. Lo que hay aquí son los ribosomas, lo mismo que hay aquí, más pequeñito. En la fase 3 lo que se produce, esto ya se invagina, ¿vale? Y se rodea de todas las membranas. Y tenemos aquí un inicio de espora, donde solo tenemos las envolturas de la célula. No hay una envoltura todavía típica de la espora. En la fase 4 aparece el córtex y le colocamos el córtex alrededor. Lo que está en verde es el núcleo, será lo que será el núcleo de la espora, que es la bacteria, la célula vegetativa. Siguiente paso, tenemos que empezar a sintetizar las proteínas pequeñas solubles en ácido, el dipicolínico y inflarme a calcio, como si no hubiese un mañana. Pues en esta fase le meto la cubierta
y empiezo a meter, a captar calcio, aquí no, aquí, y a sintetizar estas proteínas o estos componentes propios de la espora. Y luego fase 6 y 7, mira, la ponen hasta juntos, hay una maduración, se le pone el endosporio, que falta aquí por indicar, y hay una lisis celular, de manera que la endospora sale. Ya os digo, puede durar en Bacillus 8 horas, dice más o menos. Y cada uno de estos pasos supone la expresión de un montón de genes. Y la inhibición de otros, evidentemente. Muy bien, pues nada, buen fin de.